Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, mucho tiempo sin subir ningún video acá. En algún momento incluso ya había pensado en dejarlo porque realmente cuando ya, sabes, emigras, llega a los Estados Unidos, la vida cambia demasiado. Ahorita hay que buscar trabajo, hay que hacer muchas cosas. De hecho, estamos en proceso de búsqueda de trabajo. Ya, por cierto, nos llegó el permiso de trabajo, algo que demora en muchas ocasiones y en muchos estados. Pues a nosotros en California realmente nos llegó en solo un mes y pues ya estamos buscando trabajo. Por el momento estamos en la universidad estudiando inglés para aprovechar este aprendizaje y poder conseguir pues un trabajo más remunerado porque, bueno, si tienes habilidades con el idioma, pues por supuesto vas a encontrar una mejor oferta de empleo. Así que por ahí van la cosa, por ahí va el motivo por el cual hacía tiempo que no subía videos. Pero bueno, he decidido retomarlo porque además he visto que el canal ha estado creciendo aun cuando no estaba subiendo videos y eso quiere decir que la información que he estado dando hasta este momento pues a las personas les ha ayudado. Así que por mi parte es una alegría y por qué no vamos a seguir haciéndolo. Nos habíamos quedado en el último video en México, nunca lo terminé, así que pido disculpas por eso. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre el momento en donde nos habíamos quedado, que era cuando llegamos a Ciudad México y para dónde nos trasladamos. Pues en el caso de nosotros, cuando llegamos a Ciudad de México, nos trasladamos hacia Toluca, específicamente hacia una población, ciudad o pueblo que se llama Metepec. Allí pues estuvimos un mes, prácticamente, sí, más o menos fue un mes, porque apenas llegamos estuvimos pidiendo la cita desde Toluca. Por cierto, que me han preguntado en los comentarios, desde Toluca es perfectamente posible pedir la cita. Allí estuvimos pidiendo la cita y a los 7 días de estar pidiendo la cita, pues felizmente nos llegó por San Isidro. Armamos tremenda fiesta ese día porque la verdad no nos imaginábamos que fuera tan sencillo. De hecho, hay personas todavía de las cuales compartíamos, con las cuales compartíamos casa en Toluca, que desafortunadamente no les ha llegado a la cita y bueno, espero que igualmente les llegue dentro de poco y puedan pues cumplir sus sueños. Bueno, esta es la casa de la renta que tenemos en Ciudad México, en un barrio residencial. Acá, bueno, tiene una litera en los baños. La casa está completamente vacía, pero bueno, acá tiene un baño. Acá es como un estudio también. Acá tiene otro baño. Tiene agua caliente, agua fría. Acá tiene otra habitación. Ajá. Entonces, si bajamos, acá está la cocina. Tiene una sala, tiene otro baño acá abajo. Este solo es sanitario. Y bueno, acá está eh, viene siendo el parqueo. Acá hay un cuarto como de servicio. Y acá también para tender y un patio. Bueno, ese mes fue prácticamente de ansiedad. Vivir en una casa con varias personas con las cuales hicimos tremenda amistad, que nos tratábamos prácticamente como una familia, pero sin embargo siempre genera ese estrés más cuando en aquel momento pues se estaban dando deportaciones, habían deportaciones desde México hacia Cuba y pues no se podía salir para nada a la calle, te podían ver, quizás delatar. Por suerte, nosotros siempre tuvimos la gran suerte de que todos los mexicanos que nos encontramos en nuestro camino, desde las personas que nos guiaron hasta las personas que nos asistían por cualquier cosa, fueron personas súper amables, personas con las cuales no tuvimos ningún tipo de problemas, así que pasamos prácticamente desapercibidos. Nos conocían, por supuesto, las personas de la garita del lugar donde estábamos, que nos veían salir y entrar cada vez que íbamos a un Oxxo, que era lo único que teníamos cerca, pues a comprar comida y esas cosas. Pero no pasó nada, gracias a Dios, y pues así estuvimos el tiempo.
hasta que nos llegó el día de volar. Y uno de los tips que puedo darles ahorita mismo es la aerolínea que tomamos. Conseguimos unos boletos bastante baratos por la aerolínea Volaris, que es una de las aerolíneas más baratas de México. Y digo conseguimos baratos porque tuvimos aquello de comprar los boletos al día siguiente de haber obtenido la cita. O sea, cuando llegó la cita, no esperamos y al día siguiente ya teníamos boleto, ya teníamos la reservación de hotel. Por cierto, un hotel muy bueno en Tijuana se llama Border Suites. Y pues queda directamente frente al paso peatonal del Chaparral de San Isidro. Así que cuando fuimos a pasar, directamente pues cruzamos la calle. Pero bueno, todavía no hemos llegado allí. Cuando nos tocó volar hacia Tijuana, pues tomamos un avión en el aeropuerto de Toluca. Nos fuimos, de hecho, al aeropuerto de Ciudad de México. Así que nos trasladamos directamente al aeropuerto de Toluca. En el aeropuerto de Toluca pasamos el test de seguridad normal. Las personas nos preguntaron si teníamos, los oficiales nos preguntaron si teníamos cita. Sí, les mostramos la cita. Em, Luego revisaron el equipaje por rayos X como se ha establecido en ese momento. Y pues abordamos nuestro avión y volamos hacia Tijuana. Una vez que llegamos a Tijuana, sí, tuvimos un momento de incertidumbre porque apenas llegamos al aeropuerto, que íbamos a salir del aeropuerto, pensábamos que ya todo terminaba allí. Fuimos a salir del aeropuerto y cuando llegamos casi a la puerta, pues un oficial vestido de civil, porque no estaba uniformado, nos paró y nos preguntó, ¿ustedes son americanos o son mexicanos? Y dijimos, no, somos cubanos. Entonces nos dijeron, bueno, eh, pasen para este cuarto. Cuando nos encontramos en un cuarto con, digamos, unas 50 personas que estaban allí, entre ellos inmigrantes haitianos, chinos, cambodianos, rusos, venezolanos, otros cubanos, nos asustamos un poco porque no sabíamos de ese procedimiento y allí nos quitaron el pasaporte y nos quitaron la cita. O sea, si cuando vayas a volar a tu puerto de entrada, ya sea Tijuana, ya sea cualquier otra ciudad de México, pues es conveniente llevar la cita impresa para que ellos puedan contrastar esa cita impresa con la cita que tienen en el sistema. Y en nuestro caso, tomaron la cita, tomaron el pasaporte. En mi caso particular, se llevaron mi teléfono porque no tenía mi cita impresa, así que les recomiendo para que no les suceda que impriman sus citas. Y pues digamos que estuvimos unos 20 minutos allí y nos dieron ok, ustedes sí están en el sistema, nos dieron los pasaportes, me dieron el teléfono, nos dieron la cita y nos dejaron salir del aeropuerto. Llegamos de madrugada al aeropuerto. Eso fue algo digno de mencionar porque, bueno, puedes llegar a cualquier hora. No solo puedes llegar de día, puedes llegar de noche y tal. Cuando llegamos al aeropuerto, ya previamente nos habían dado en un mensaje, nos habían enviado el código para entrar al hotel. Nadie nos estaba esperando en el hotel, simplemente teníamos que llegar, poner un código y entrar a nuestra habitación. Pues en esa ocasión estábamos en el hotel, comenzamos a llamar a un Uber. No pudimos o sea, contactamos con un Uber, pero no pudimos montarnos en el Uber porque el Uber no tiene permitido entrar al aeropuerto. Así que si tienes pensado hacerlo con Uber, tienes que salir del aeropuerto y tomar el Uber fuera del aeropuerto. Entonces, en este caso, nosotros no podíamos salir del aeropuerto porque era de madrugada, no podíamos caminar por los alrededores porque realmente nos daba un poco de temor. Así que lo que decidimos fue tomar un taxi. Pero ojo, no fue cualquier taxi, no es que salgas a la calle y tomes cualquier taxi que te van a ofrecer, sino dentro del propio aeropuerto hay una oficina de taxi del aeropuerto. Ese es el taxi que debes tomar para que no corras ningún riesgo, para que no te vayan a extorsionar, para que no vayas a tener problemas con narcos, para que no vayas a tener ningún tipo de problema si llegas de noche, si llegas de día, si llegas a cualquier hora. Pues lo recomendable es que pidas un taxi dentro del aeropuerto. Pedimos el taxi dentro del aeropuerto, nos dieron un comprobante, salimos a la calle, hay taxis que están señalizados como taxis de la agencia de taxis del aeropuerto. Pues nos montamos en un taxi
Y ese taxi nos llevó hacia la dirección donde nos íbamos a hospedar, hacia Border Suite en el Chaparral. Allí llegamos, introducimos nuestro código, entramos y ya listo, em, nos registramos en la habitación y tomamos pues posesión de la habitación. Allí estuvimos esa noche. Por la mañana siguiente nos fuimos a explorar a ver cómo era la cosa en el puerto de entrada, porque ya te digo, los teníamos frente a nosotros el puerto de entrada. Y pues cuando llegamos allí habían migrantes venezolanos y de otras nacionalidades que estaban desde el día anterior o que estaban haciendo cola desde ese mismo día, porque al día siguiente les tocaba la entrada. Personas que por X o por Y no habían pagado un hotel y pues estaban allí frente a la garita de entrada a San Isidro, porque realmente allí luego de las 6 de la tarde ya es un poco más seguro, porque te ponen patrullas, porque cuentas con la seguridad de la propia garita, o sea, personas que están allí que no va, que sabes que no va a suceder nada, y bueno, por eso habían personas acampando realmente allí. Pero sí les puedo decir que si en algún momento estás en la necesidad de acampar frente al puerto de entrada, por lo menos en San Isidro, en el Chaparral, en lo que es la parte de Tijuana, pues hay baños, hay lugares donde imprimir, hay casas de cambio, hay Oxxo, hay restaurantes, en fin, que trabajo así como decimos en Cuba no vas a pasar. Entonces, nada, nos tuvimos un día entero allí en San Isidro, explorando, o sea, perdón, San Isidro es ya en los Estados Unidos, en la parte de Tijuana, en el Chaparral, explorando, compramos nuestras cosas en el Oxxo, estuvimos descansando un poco ahí en el hotel, y al día siguiente ya nos tocaba entrar a las 8 de la noche, y a las 6 de la tarde ya estábamos allí, porque ya nos habían dicho el día antes que estuviéramos 2 horas antes. Bueno, a las 6 de la tarde ya estábamos para entrar al puerto de entrada. Y bueno, lo siguiente ya es contenido de otro video, pero normal, entramos al puerto de entrada y luego ya les contaré lo que sucedió dentro del puerto de entrada, para contarles con mucho detalle, para que no se me escape nada y poderles dar toda la información posible sobre cómo suceden las cosas ya dentro del puerto de entrada hacia los Estados Unidos. Nos vemos en un próximo video.